Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos alegra verles de nuevo en su programa Volvamos a la Palabra. Aquí desde la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, son exactamente las 9:05 de la noche. Agradecemos a Dios la oportunidad que tenemos de poder estar en vivo en este programa Volvamos a la Palabra, en el cual estamos analizando juntos el libro del Apocalipsis, estudiándolo, mirando detalles, dando ideas para que usted también pueda, en la comodidad de su casa o en cualquier momento o lugar, echar un vistazo a la Biblia, a la palabra de Dios, y de esa manera pueda usted también recoger información necesaria para su salvación personal. No olvidemos, hermanos, amigos, que la salvación no se presta, no se regala, no se alquila, no se renta, no se compra, no se vende. La salvación es un asunto individual, y por mucho que en su familia lean la Biblia, por mucho que usted escuche la palabra en la iglesia, por mucho que usted la escuche por la radio, es necesario que usted tome el libro de Dios y su mente se conjugue, se ponga en contacto con la mente del Todopoderoso, del Dios de los cielos, de Jehová, y de esa manera usted pueda por usted mismo conocerlo, asimilar su escritura, su enseñanza. Bien, esta noche queremos recordarles que tenemos nuestra página de internet frankfloresbible.com, donde ustedes encuentran material de casi de todo tipo. Últimamente estamos también grabando las lecciones de la escuela sabática, es decir, el repaso de la lección de la escuela sabática, para que usted pueda tener algunas ideas extras a las que ya tiene del folleto y de otras, de repente otros estudios que usted escucha, y de las ideas que usted también tiene por sí mismo, y cuando usted llegue el sábado a la iglesia usted tenga algo que compartir. Es muy bonito, es muy alentador, es bastante animador. Y además de eso es un factor de nutrición espiritual el que los hermanos compartan sus opiniones, sus preguntas, sus ideas de lo que ha sido el estudio de la lección semanal. Por eso quisimos añadir a la página web una parte para el repaso de la lección, y con la ayuda de Dios cada semana lo vamos a tener allí. Hoy es 28 de diciembre, ya faltan solamente 3 días para que termine el año 2022, y uno de los propósitos que deberíamos tener nosotros antes de que el año termine es que con la ayuda de Dios, por su gracia, vamos a regresar a la palabra, vamos a volver al libro, vamos a estudiarlo, vamos a poner aparte toda opinión preconcebida, cualquier prejuicio que tengamos, y vamos a ir al libro de Dios tal como es. Si usted tiene alguna opinión, algún aporte que hacer a este programa, es más que bienvenido de colocarlo allí en el chat. Estamos en vivo a través de Facebook, y también usted puede hacer sus pedidos de oración a través de este medio. Usted puede agradecer a Dios, y al final del programa nosotros leemos sus comentarios y también le podemos dar seguimiento a todo lo que usted está pidiendo o agradeciendo. Y bien, sin más ni más, vamos a orar. Esta noche tenemos un estudio interesante acerca de la promesa que Dios le hizo a la Odisea, así que vamos a orar para comenzar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia y tu verdad, tu bondad. Agradecemos que tú extiendas tu gracia para que todos los seres humanos tengamos la oportunidad de ser salvos. Gracias especialmente, Señor, por tu palabra, porque cada vez que la abrimos encontramos en ella verdades que impactan nuestra mente. Gracias, Señor, porque como tú le dices a la Odisea en su mensaje, tú reprendes y castigas a todo aquel a quien tú amas, y tu palabra, Señor, nos trae mensajes no solamente de consuelo y esperanza,
pero también nos trae mensajes de reprensión, nos advierte de los castigos que están por venir para aquellos que no decidan seguirte. Y estamos más que avisados, y si no queremos realmente, no estamos interesados en la salvación, sabemos muy bien lo que nos espera, y no deberíamos nosotros estar sorprendidos de que las cosas nos lleguen. Estamos viviendo en un mundo complicado, Señor, difícil. Estamos viviendo en un mundo lleno de personas que cada día se alejan más de ti y por lo tanto, mientras más se alejan de ti, más son objeto de la manipulación del demonio. El diablo está tomando vidas aquí y allá y manifestando su carácter, su odioso carácter en todas partes del mundo. Padre, ten misericordia de nosotros y que tu Espíritu Santo pueda tomar nuestra mente, nuestro corazón, transformarnos para tu honra y gloria y que podamos nosotros, de alguna forma, Señor, del medio que tú mejor elijas para nosotros, transmitir, comunicar, predicar, difundir el mensaje de tu palabra a todos aquellos que nos rodean, los que están cerca, los que están lejos. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, pedimos perdón por nuestra desidia, pedimos perdón por nuestra falta de interés en tu palabra. Pedimos perdón, Señor, porque hemos dejado que las cosas del mundo nos absorban, de tal forma que nosotros mismos nos hemos enredado en una especie de telaraña espiritual que no nos permite atender a aquello que es lo más importante, que es conocerte a través de tu palabra. Y pedimos perdón y a la vez rogamos que tú nos capacites, que tú nos ayudes, que tú nos des la facilidad de poder desenredar, poner a un lado, quitar del medio, apartar cualquier cosa que sea el obstáculo que no nos permite estar en comunión contigo. Puede ser sueño, puede ser trabajo, puede ser amor a uno mismo, puede ser la familia, puede ser algún objeto material, puede ser algún temor, alguna inquietud, alguna angustia, algún problema. Pueden ser nuestros hijos o pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hermanos, puede ser la misma iglesia que no nos deja estar en contacto contigo. Sea cual sea, Señor, la situación, sea cual sea el obstáculo, el problema, la dificultad, Señor, quítalo a un lado y que podamos regresar a la palabra y conocerte como nuestro Dios. Esta noche, cuando vamos a abrir la Biblia y vamos a enfocarnos en el tema de la Odisea, la promesa que le hiciste, queremos pedir tu bendición y que nos capacites para entenderla, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente. Y mientras este servidor habla, pon ideas en la mente de aquellos que escuchan. Y que la luz pueda brillar y alumbrar la oscuridad de nuestras mentes. Muchas gracias, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te damos honra y gloria porque tú eres el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, nuestro sustentador. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos a todos aquellos que están conectados. Hermano Gaspar, que siempre está allí, bienvenido. Gracias por su comunicación, conexión. Gracias, Jennifer. Personas en Venezuela, en México, aquí en Estados Unidos, nos están observando, escuchando. Agradecemos a Dios por todo eso y esperamos por la gracia de Dios que esta pueda ser una jornada espiritual de mucha bendición para todos. Bien, volvamos al libro de los libros, a la palabra. Capítulo 3 de Apocalipsis dice el mensaje a la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo, versículo 18, que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez
y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Mm? Y luego le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y entonces le dice el Señor a la Odisea, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La palabra clave que está en esa promesa es la misma palabra clave que aparece en todas las promesas a las iglesias, al que venciere. En otras palabras, Jesús está prometiendo un regalo. Él está prometiendo un incentivo, Él está dando un incentivo para que la persona se anime a vencer. No sé si hemos pensado lo que significaría sentarse en el trono de Jesús. Como adventista, yo recuerdo una oportunidad en la cual estuve por allá en Maryland cuando las oficinas de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día quedaba por allá. Y estuve de visita allá en las oficinas de la Conferencia General de los Adventistas. Ustedes saben, ahí está el cuartel general, se podría decir así, de los adventistas. Y recuerdo muy bien que paseé por los pasillos, los pisos, hasta que llegué al piso donde está la oficina del presidente de los adventistas del mundo entero. Y recuerdo muy bien que él no estaba allí, pero su oficina estaba abierta, es decir, la habían dejado abierta para que uno pudiese mirar cómo era la oficina del presidente de la Conferencia de los Adventistas. Había un cuadro muy lindo de la segunda venida de Jesús y otro cuadro acerca de Cristo. Ese cuadro famoso, creo que lo vi, de Jesús tocando la puerta. Pero me llamó mucho la atención que su escritorio estaba allí, muy bonito, lleno de papeles y libros, pero ordenado. Y entonces, por supuesto, me senté en la silla del presidente. Me senté en la silla del presidente y pedí que me tomaran una foto. Por ahí está la foto, en alguna parte. El hecho es que yo me sentí muy feliz de poder sentarme en la silla del presidente de los adventistas del mundo entero. Por un momento, así como imaginariamente, simbólicamente, por un momento yo estuve sentado como presidente. Pero eso es solamente una cosa imaginaria, ¿verdad? Porque realmente no era yo el presidente, pero estuve sentado como presidente porque me senté en su escritorio, en su silla. La Biblia dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Jesús. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la Biblia, la palabra trono aparece en la Biblia muchas veces. Aproximadamente 171 veces aparece la palabra trono en la Biblia. Y comienza desde el libro de Génesis, cuando se habla del faraón refiriéndose a José, y termina en Apocalipsis 22:3, cuando dice que no habrá en la tierra nueva más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Generalmente cuando hablamos acerca del trono de Dios, imaginamos al Padre sentado en su trono. Pero muy pocas veces pensamos en Jesús sentado en su trono y que ambos tengan trono. Vamos a mirar la Biblia a ver qué nos enseña la Biblia acerca de esto. Y vamos a comenzar con el libro de Éxodo, el capítulo 17, y vamos a tratar, hermanos, vamos a mirar qué es lo que la Biblia enseña acerca del trono y qué tantas figuras o simbolismos o símiles o igualdades nosotros podemos encontrar en la palabra trono.
Vamos a leer Éxodo capítulo 17 en el versículo 16, pero para entender eso tenemos que leer el contexto de lo que pasó. Así que vamos a leer desde el versículo 8 donde dice: entonces vino Amalec, los amalecitas, una tribu enemiga del pueblo de Dios, vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés le dijo a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano con la vara de Dios, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba su mano, prevalecían los amalecitas. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre la piedra. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Miren la figura: Moisés sentado, el cetro en su mano y dos personajes, uno a su derecha y otro a su izquierda. Israel peleando contra el enemigo. Y dice la Biblia: así hubo en sus manos firmeza hasta que el sol se puso. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. O sea, Israel ganó la batalla contra los amalecitas. Pero la ganó porque Moisés estaba sentado y su cetro estaba arriba, y habían dos que le estaban sosteniendo las manos porque se cansaba, y gracias a ese acto de Moisés de estar con el cetro en su mano sentado arriba, por eso Israel venció. Si no, los amalecitas hubiesen vencido. Y dice la Biblia en el versículo 14, Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora, es bien interesante que la Biblia dice que la mano de Amalec se levantó contra el trono de Dios. Muy interesante. En ninguna parte dice la Biblia que Dios haya bajado con su trono al campo donde estaba Israel con Amalec. Lo que sí tenemos en la Biblia, y por eso es necesario, hermanos, que cuando estudiemos la Biblia nos quitemos todo prejuicio de nuestra mente y tengamos una mente abierta y miremos las cosas tal como están escritas. Lo que sí tenemos es a Moisés sentado y dos a su lado, Aarón y Hur, dos sacerdotes, sosteniendo sus manos, y el cetro, la vara de Moisés como cetro, levantada en señal de apoyo, en señal de resistencia para que Israel pudiese vencer. Esa figura de Moisés con ellos dos al lado está representando el trono de Dios, porque Moisés está representando allí al Señor que está guiando a Israel. Por eso dice que la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 3. Vamos ahora a 2 de Samuel al capítulo 3 y vamos a leer lo que dice allí la Biblia. 2 de Samuel en el capítulo 3 y en el versículo 10. Vamos a mirar lo que dice. Vamos a leer el versículo 9 y también el 10. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beer-seba. En la Biblia, según este versículo, el trono simboliza el reino.
El trono simboliza el dominio que tiene el rey. Bueno, y es que es así. Efectivamente, el trono y el rey en su trono representan su reino completo. Representan el dominio que él tiene de su reino. Vamos a mirar otro texto que también nos va a repetir eso. Segunda de Samuel capítulo 7, versículos 13 al 16. Vamos a leer desde el versículo 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Este es Dios hablando con David acerca de Salomón. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, noten ustedes que Dios está diciendo que Él va a afirmar el trono del descendiente de David para siempre. Y yo le seré a Él padre, y Él me será a mí hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Quiere decir que en la Biblia, cuando nosotros miramos la palabra trono, estamos hablando de un dominio, estamos hablando de un reino entero. Y la palabra dice que el Señor le dijo a David que su trono iba a ser para siempre, que no iba a perecer. Vamos a Primera de Reyes, al capítulo 2. Primera de Reyes, el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 45. Para eso vamos a leer desde el versículo 41 en adelante, para tener el contexto. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 2. Dice: luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la voy a obedecer. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simeí: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito. Valga decir que cuando Salomón está hablando aquí con Simeí, David ya está muerto. Y Salomón le dice: y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Noten ustedes cómo Salomón se refiere al trono en el cual él se sienta, y se refiere al trono como el trono de David. No se refiere al trono como el trono de Salomón, sino como el trono de David. Y dice que ese trono será firme perpetuamente delante de Jehová. Valga decir, hermanos, que en una de las iglesias nosotros estudiamos que el Señor se identificó como aquel que tiene la llave de David. David es un personaje importante en la Biblia porque representa el reinado de Jesús. Así que el trono de David representa el trono de Cristo. Y como el trono de Cristo, como Jesús no muere, como Él es Dios, como Él vive para siempre, gloria a su nombre, entonces su trono también es perpetuo para siempre. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 22,
Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 22. Déjenme decirles que hay muchos textos acerca del trono. Simplemente estoy utilizando aquellos textos que conforman o que fortalecen, que realzan la idea de que el trono simboliza el reino. Y después vamos a ver otras cosas que tienen que ver también con el trono y por qué Jesús le prometió a la Odisea que el vencedor se sentará en su trono. Primera de Reyes, en el capítulo 22, dice lo siguiente, empezando en el versículo 17. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ustedes se dan cuenta ahora cómo aquella figura de Moisés sentado sobre una roca con una persona a su lado derecho y otra a su izquierda es exactamente la misma figura de lo que este profeta dice que está viendo. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Así que entonces, hermanos, cuando el Señor está sentado en su trono en los cielos, las huestes angélicas y quién sabe cuántos más de los habitantes celestiales están allí alrededor suyo representando su reino. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 28 y versículo 5. Primera de Crónicas, el capítulo 28 y el versículo 5. En ese versículo vamos a mirar que el trono de Jehová, que al trono de Jehová se lo llama el trono de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 5 dice: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, está hablando David, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. ¡Wow! Quiere decir que el trono de David se le llama el trono de Jehová. El trono de David, del rey de Israel, era el trono de Jehová. En otras palabras, si nosotros le damos un poquito más de mente a esto, el reino de Israel era el reino de Dios, porque el trono del rey se equipara con el trono de Dios. Por eso hace tanto eco y es tan fuerte la consecuencia de la apostasía de Israel, porque Israel no solamente era una simple nación, Israel representaba el reino de Dios. Y cuando Israel le dijo a Pilato: nosotros no tenemos otro rey sino César, ellos negaron la teocracia, negaron a su rey y automáticamente entregaron el reino en las manos de Satanás. Porque ellos simplemente dijeron: nuestro rey nuestro rey no es ese, nuestro rey es César. Y después dijeron: y que su sangre, la sangre de Cristo, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, ellos mismos se condenaron. Luego dice, capítulo 29 de Primera de Crónicas, ya acabamos de leer ese. Entonces podemos nosotros hasta aquí concluir lo siguiente, hasta acá. Esto todavía tiene más material que sacarle, pero hasta aquí tenemos lo siguiente. El trono de David es el trono de Israel. Es el dominio que tenía David sobre Israel y sobre cualquier otra nación que él hubiese conquistado.
El trono de David es el trono del reino. El trono de David también se lo llama en la Biblia el trono de Jehová. Por lo tanto, el reino de Israel era el reino de Dios. Cuando nosotros analizamos esto y vemos esta conclusión, entonces ahora nosotros nos podemos trasladar al Nuevo Testamento y pensar en las palabras de Jesús que decía: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Con qué lo haré semejante? Y el Señor Jesús tomaba cosas de las rutinarias, de las que se hacían cada día, ejemplos como la mujer barriendo la casa, o como el sembrador echando la semilla, o como los pescadores recogiendo la pesca, y comparaba el reino de Dios con esas cosas. ¿Por qué? Porque Israel era el reino de Dios y su rey, Jesús, estaba entre ellos y estaba tratando de llamarles la atención para que ellos escucharan y se dieran cuenta de que Él los venía a salvar, pero ellos no quisieron escuchar. Ahora, el trono no solamente es el lugar donde se sienta el rey. Vamos a leer ahora algunos textos que tienen que ver con el trono desde otra dimensión. Salmo 9 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Y ahora escuchen: porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Aquí tenemos otra dimensión del trono. El trono no solamente habla del reino, el trono no solamente habla del dominio, pero el trono también es el lugar donde se sienta el rey para juzgar. Ahora, cuando el rey se sienta en su trono para juzgar, el rey añade a su repertorio, a su resumen, a su currículum, a su estatus, el hecho de que él también es juez. No solamente es rey, no solamente tiene dominio, sino que también juzga. Y se espera del rey que tenga y haga justicia, que sea ecuánime, que no favorezca la causa de uno o de otro por soborno, que no se deje hacer cohecho, sino que al contrario sea un ser ecuánime que juzgue con justicia. Vamos a leer el Salmo 47. Dice en los versículos 6 al 8: Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Oiga, qué versículo tan interesante. Quiere decir que cuando estamos en la iglesia cantando, no se trata simplemente de repetir algo sin sentido. No se trata simplemente de aprendérmelo de memoria y cantarlo sin pensar lo que estoy haciendo. Dice: cantad con inteligencia. Y luego dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Así que Dios, hermanos, tiene un trono en los cielos, y cuando Él se sienta en su trono, Él está hablando de su dominio, que es todo lo que Él ha creado. Nosotros, los ángeles, el universo entero, los habitantes de otros mundos, ese es su dominio, todo es su dominio. Vamos a leer ahora el Salmo 132, versículo 12, y vamos a mirar lo que dice este salmo, porque esto refleja mucho lo que el Señor le prometió a la Odisea. Salmo 132, 11 y 12 dice: En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre.
Aquí está el origen de la promesa de la Odisea. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Noten lo que dice: si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Ahora, ningún rey terrenal vivió para siempre. David no vivió para siempre. Lo que pasa es que Dios está tomando el trono de David como el símbolo del trono de Jesús, y por eso dice que su trono es para siempre, porque Jesús no muere, es decir, su vida es eterna. Él solamente tuvo una pausa para morir en nuestro lugar, pero Él es Dios y su vida es para siempre. Así que su trono también es para siempre. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Vamos a Isaías al capítulo 14 y vamos a mirar lo que pasó en el cielo antes de que este mundo fuese creado. Isaías 14, versículos 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Así que Luzbel, antes de que este mundo fuese creado, él quería colocar su trono en lo alto donde están las estrellas de Dios, es decir, donde Dios es alabado. Él quería usurpar el trono de Dios, pero ni siquiera se quería sentar en el trono de Dios, sino que él quería colocar su trono en el cielo. Vamos a leer este texto que aparece en Apocalipsis, que se me acaba de venir a la mente, que el Señor me lo acaba de poner. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13, hablando del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Así que Satanás tiene su trono, él tiene su reino, él tiene su dominio. Y él hace esto para llevarle la contrapartida a Jesús. Él hace esto porque él quiere hacerse ver como Dios, pasarse como Dios. Y el único propósito que tiene Satanás en tener un trono es simplemente conquistar y traer a su reino tantos adeptos como él pueda. Por eso dice la Biblia: engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Él va a traer a todas las personas que pueda a su lado para él conformar su reino. El único propósito que tiene Satanás en tener un trono y tener un reino es echarle en cara a Dios cuántas personas están de su lado. Es algo así como decir: a ver, vamos a contarnos quién tiene más. ¿Tienes tú más o tengo yo más? Por eso el Señor se sienta en el trono para juzgar, porque Él necesita tener contados a todos aquellos que van a pertenecer a su reino. Por eso Él se sienta a juzgar en el trono. El trono de Dios, también dice Isaías en el capítulo 66, versículo 1, lo siguiente. Ahora vamos a escuchar esto con atención, porque ya vimos que el trono de Dios es su reino. Ya vimos que el trono de David también se le llama el trono de Jehová. Ya vimos que el trono de Dios también se llama el trono de Israel, porque Israel era su nación, era su pueblo, era su dominio, era su reino. Y el trono de David era el trono del Señor. Pero miremos lo que dice Isaías en el capítulo 66, versículo 1. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono
y la tierra es el estrado de mis pies. Ahora el Señor dice que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies. Por supuesto, podemos entender que el Señor está hablando de manera figurativa para que nosotros entendamos que el cielo entero es el dominio que Él tiene como rey y que la tierra, al decir que la tierra es el estrado de sus pies, Él está diciendo con eso que Él tiene un cuidado especial por este mundo. Por eso dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? En otras palabras, yo soy el dueño de todo. Yo me siento en mi trono y todo es mi reino, todo es mi dominio. ¿Quién ha dicho, dice el versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El Señor dice, en contraste con eso de que las personas piensan que necesitan tener un lugar hermoso, grande, fabuloso, maravilloso, donde el Señor pueda habitar, el Señor dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que Dios dice, el cielo es mi trono. Vamos ahora a leer Mateo capítulo 5, versículo 34. Mateo capítulo 5, versículo 34. Aquí otra vez vamos a leer la misma declaración. Esta vez la va a decir Jesús. Dice versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ahora es Jesús quien está diciendo que el trono de Dios es el cielo. Ahora, cuando hablamos del cielo, no veamos la atmósfera que nos rodea, que se ve azul algunas veces, otras veces está llena de nubes. Y entonces, cuando la Biblia habla de cielos, no se refiere solamente a este aspecto o a esta franja o capa atmosférica que nos rodea, porque la Biblia dice en Génesis, y creó Dios los cielos y la tierra. O sea que aparte de esta capa atmosférica que nos rodea, que rodea al mundo, está pasando el tren y está haciendo una bulla impresionante. Aparte de esta capa atmosférica, el Señor ha creado cielos de cielos. Y según Pablo, el Señor habita en el tercer cielo. Nosotros apenas con nuestros telescopios podemos mirar las estrellas y eso, pero no podemos ni siquiera salir de esta galaxia, a menos que sea con un telescopio, pero no tenemos idea de la inmensidad, de lo vasto, de lo inmenso que es el universo y mucho menos de la morada de Dios. Vamos a leer el capítulo 23 de San Mateo, el versículo 22. Donde dice el Señor Jesús otra vez, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Así que nosotros debemos abstenernos de estar haciendo juramentos en el nombre de Dios o del cielo. Te lo juro por el cielo, ¿no? Debemos abstenernos porque estamos involucrando el trono de Dios y eso es sagrado. Eso no se toca. Vamos a mirar ahora, ya son las 9:48. Ahora vamos a mirar el punto del meollo de este estudio, que es la promesa que el Señor le hace a la Odisea. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 9, donde dice la Biblia. Vamos a avanzar con esto, ¿verdad? Porque ahora vamos a leer que Jesús tiene su propio trono. El Padre tiene su trono y Jesús tiene su propio trono. Estuve mirando, dice Daniel, capítulo 7, versículo 9, hasta que fueron puestos tronos. Noten, la palabra está en plural, no en singular. Y se sentó un anciano de días. Por supuesto, se sentó en uno de los tronos, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, el del anciano de días, el Padre,
Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, es decir, de su trono. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora vamos a saltar al versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este es Jesús. Acuérdense que el Padre está sentado, el anciano de días está sentado. Ahora viene Jesús, que vino no a la tierra, vino hasta el anciano de días en el cielo. Él está sentado en su trono y le hicieron acercarse delante de él. Ahora noten el versículo 14. Acuérdense lo que dijimos. El trono simboliza el reino. Ahora noten lo que dice la Biblia. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Noten ustedes que en este versículo 14 para nada se menciona la palabra trono. Pero nosotros aprendimos que el trono simboliza el reino. Si a Jesús le están dando dominio, gloria y reino, quiere decir que se sentó en un trono, aunque no lo diga. Esas son las cosas que nosotros necesitamos deducir cuando estudiamos la palabra. Vamos a leer otro texto, Hebreos capítulo 8. Este es un texto muy claro. Hebreos el capítulo 8. Versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, y ahora escuchen lo que dice la Biblia, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Quiere decir que Jesús, cuando él terminó su trabajo aquí en la tierra, él subió a los cielos y se sentó a la diestra del trono de la majestad, que es el Padre, en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vamos a leer el capítulo 12 de Hebreos. El versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy claro. Entonces Jesús, por haber vencido el pecado, por haber vencido y haberse mantenido incólume, impecable, por haberse mantenido sin pecado durante toda su vida, nos representa, y por eso Él tiene la potestad, la autoridad y el privilegio de haberse sentado al lado de la majestad de los cielos, en su trono, al lado del trono del Padre. Ahora, esto no sucedía en los días bíblicos. ¿Por qué? Porque los reyes no dejaban su trono sino hasta que morían, pero el Padre tiene vida eterna. Y por lo tanto, Jesús, que también tiene vida eterna, necesita su propio trono, y el Padre tiene su propio trono. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 31, un texto muy interesante. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero avanzar. Dice la Biblia, y ahora noten ustedes, estas son de las cosas que nosotros necesitamos leer y entender para no caer en conclusiones que no son bíblicas. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, y va a decir a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora ustedes se imaginan esta escena. En primer lugar, cuando Cristo venga por segunda vez, Él no va a venir sentado en el trono. En segundo lugar, cuando Cristo venga por segunda vez, Él no va a reunir a las naciones para decidir en ese momento quiénes se salvan y quiénes se pierden, porque eso es una acción que se hace en el juicio. Entonces, cuando nosotros decimos, y lo repetimos, y lo he escuchado muchas veces, cuando decimos y repetimos, no, que cuando el Señor Jesús venga, te va a decir, venid benditos de mi Padre. Hermanos, eso no es bíblico. Esto es una figura de lo que está sucediendo en el juicio. Y dice que cuando Él venga en su gloria, así como dice Daniel 7, que Él venía en las nubes del cielo y se sentó, se fue acercado al anciano de días, Él no vino a la tierra. Y entonces comenzó una acción de juicio. Aquí dice que cuando Él venga y los ángeles con Él, se va a sentar en su trono de gloria y todas las naciones van a ser reunidas delante de Él. Ahora, cuando Cristo venga por tercera vez y baje en la nueva Jerusalén, Él va a ser observado en su trono por encima de la ciudad santa, y allí sí Él va a resucitar a todos los impíos y ya los santos estarán salvados en su reino. Y entonces los impíos se van a levantar para escuchar el veredicto de su perdición. Pero en ese momento Él no va a apartar a unos de otros, porque ya todo eso se hizo en el juicio. La venida de Cristo no es para saber quién se salva o quién se pierde. Es para recompensar. Y por eso, déjenme darles el último texto de esta noche. Está en Apocalipsis 4, versículo 4. Donde dice, vamos a leer desde el versículo 2. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor de ese trono había 24 tronos más. Y vi sentados en esos tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que, como ustedes se dan cuenta, el capítulo 4 de Apocalipsis es centrado en el trono y todo lo que sucede alrededor del trono. Y ahora hemos aprendido que no solamente existe el trono del Padre y no solamente existe el trono de Jesús, pero también se colocaron otros tronos en el cielo donde se sientan unos seres a quienes se les llama los 24 ancianos. Y sabemos que estos seres, a quienes se llaman los 24 ancianos, estos seres están vestidos de ropas blancas y tienen coronas de oro en sus cabezas, simbolizando la victoria. Por eso dice Apocalipsis en el capítulo 3, y ya casi vamos a terminar: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otras palabras, hermanos, la promesa de Jesús a la Odisea es una promesa que por ahora es simbólica. Desde ya, tú y yo tenemos la oportunidad, el privilegio, la gran bendición de sentarnos con Jesús en su trono. Porque nosotros somos parte de su reino. Él es nuestro rey, Él es nuestro sacerdote. Y así como les decía al principio, que yo fui allá a las oficinas de la Conferencia General y me senté en la silla del presidente, aunque él no estaba, y pude sentirme como por un momento como que yo era el presidente. Así mismo ahora,
tú y yo tenemos el privilegio espiritualmente de estar sentados en el trono de Cristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro abogado, Él es nuestro juez, Él es nuestro amigo. Y Él, mi querido, te da a ti el privilegio de que tú te sientas salvado por su gracia. Por eso dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero además de eso, además de que esto es un asunto que por ahora es simbólico, no podemos olvidar lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y ya con esto vamos a terminar. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, desde el versículo 1 estoy leyendo, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, hermanos, estos tronos que se ven en Apocalipsis 20 son los tronos que han sido preparados para los que se salvan. ¿Cuántos son? Millones. ¿Por qué? Porque aquí se van a sentar los que reciben facultad de juzgar, y los que reciben facultad de juzgar son todos aquellos que están redimidos de entre los de la tierra y que estarán en el cielo con el Señor y con los ángeles y con los santos y con el Padre durante 1000 años. Así que, mi querido, todo aquel que resulte vencedor va a tener la oportunidad, el privilegio, la gran bendición de sentarse en un trono en el reino de los cielos. No sé, no tengo ni la más mínima idea cómo va a ser ese trono. Pero si en este mundo nosotros vemos cosas hermosas, increíbles y que llaman la atención, yo no me imagino, no alcanzo a imaginar lo que será un trono en el reino de los cielos hecho por el mismo Dios. Para ti, para mí, para que nos sentemos a juzgar durante 1000 años a aquellos que están perdiéndose. Así que esta noche estudiamos la promesa de la Odisea. El próximo lunes nosotros vamos a comenzar entonces con las promesas que Dios le hizo a Filadelfia. Vamos yendo de atrás hacia adelante. Así que, hermano, te recomiendo que te leas el mensaje a Filadelfia para que cuando vengamos el lunes ya tengas algo en tu cabeza y ya puedas entonces más o menos acompañarme en las ideas que nosotros estamos sacando de la palabra y que nos ayudan a fortalecernos espiritualmente. Gaspar, estamos orando por tu familia, por tu hijo Edson y por tu sobrina Liz. Seguimos en oración por ellos. Estamos orando por todos aquellos que están presentes. Estamos orando por aquellos que antes han expresado sus oraciones y sus peticiones. Así que vamos a orar para concluir este programa. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, porque tenemos esta gran bendición de tu palabra y de este tiempo para compartirla. Muchas gracias porque tenemos esa gran promesa de sentarnos con Jesús en su trono. Desde ahora mismo esto puede ser una realidad. Desde ahora mismo Él nos considera como reyes y sacerdotes para Él. Desde ahora mismo tenemos este privilegio de tener el dominio sobre el reino, porque Él es nuestro Rey y Él lo comparte con nosotros. Pero también, Señor, cuando Cristo venga por segunda vez y vayamos al cielo por 1000 años, tendremos la oportunidad físicamente de sentarnos en un trono que ha sido preparado para nosotros. Oh Padre, que podamos participar de esa bendición y que ese pueda ser un momento muy especial para todos. Es que lo será. Que desde ahora podamos vislumbrarlo con esta mente pecaminosa, limitada, que no alcanza a ver las maravillas del cielo. Que podamos hacer el esfuerzo de imaginar qué es lo que tú tienes para nosotros y que esto nos mantenga animados en el camino de la salvación. Gracias por los que han estado presentes y gracias por aquellos que van a escuchar este mensaje después.
Te alabamos, Señor, y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche para todos. Muchas gracias por estar allí. Bendiciones. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche vía Facebook, vía Ministerio Fe y Armonía. Dios les guarde.